porque Él es digno de alabanza. Jesús, mi roca y salvación, bendito sea su nombre.
Padre, tu gloria cubre todo el mundo, Señor. Toda esta tierra está cubierta de tu gloria, Señor. Y aun cuando hay personas que no quieren reconocer esa gloria, o que son desconocedores, Señor, de que tú estás amando, redimiendo y salvando, Señor, tu gloria sigue estando ahí, intacta, resplandeciente, iluminando nuestro corazón, Señor, para buscarte cada día, Señor, para servirte, Señor, con denuedo y valentía, Señor, para seguir participando, Señor, de esa vida eterna, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones y que estamos viviendo ya desde el mismo momento en el que te conocimos, Señor, en el que conocimos a tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, por el regalo de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a comprender todas estas cosas, Señor, que nos ayuda a inflamar nuestro corazón, Señor, con esa fe que es capaz de mover montañas, Señor, que es capaz de lograr lo imposible, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor, y tu voluntad es soberana, Padre. Queremos, Señor, como siempre, como cada domingo, Señor, mostrarnos ante ti en oración, y queremos, Señor, traer ante ti a todas aquellas personas que están padeciendo y sufriendo, Señor, por causa de la enfermedad, por causa de las desdichas, Señor, por causa de las crisis. Queremos poner en tus manos, Señor, en el día de hoy a Unice. Gracias, Señor, porque tú has provisto, Señor, de aquella persona que puede, Señor, darle también la sanidad. Gracias también por Pepe, Señor. Te pedimos por él, por su vida, por su familia. Te pedimos por Francisca. Queremos, Señor, interceder por José Ramón, Señor. Queremos, Señor, poner en tus manos a Enriqueta, a Isaías, Señor, también. Ahora, después de este susto que ha tenido, Padre, queremos, Señor, colocar ante ti, Señor, a todas aquellas personas que están ahora en un momento en el que necesitan consuelo, Señor, necesitan esa sanidad, Señor, que solamente tú puedes dar, Señor. Permite que todo aquello, Señor, todos los tratamientos, todos los profesionales de la medicina, Señor, trabajen en consonancia contigo, Señor, y puedas dar, Señor, aquello que necesita cada cuerpo y cada mente, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, es tan grande, es inenarrablemente formidable, Señor. Y cuando estamos aquí en tu presencia, Señor, nos sentimos delante de tu trono, Señor, con el corazón henchido de gratitud, con el corazón henchido de verdad, con el corazón lleno de justicia, Señor. Te pido especialmente por el día de hoy, Señor, día de elecciones. Que salga lo que salga, que sea quien sea el que haya de gobernar los destinos de esta nación, Señor. Tú pongas en su mente y en su corazón, en su conciencia, Señor, el deseo de velar por el bien común, Señor. Que tú pongas en sus corazones, Señor, el anhelo por trabajar para todos y no solamente para unos pocos. Que tú pongas en su corazón, Señor, ese amor que tú tienes por nosotros y que ese amor se pueda derramar, Señor, socialmente sobre cada una de las personas que componemos esta nación, Padre. Te pido, Señor, que tú guíes, Señor, la mente y las decisiones, Señor, de los gobernantes, para que podamos, Señor, todos vivir en paz, vivir dignamente, Señor, para que podamos vivir, Señor, en armonía. Pon en nuestros corazones ahora todos aquellos que vamos a votar, que pertenecemos a tu pueblo, que pongas en nosotros conciencia, Señor, de aquello que es bueno, de aquello que es malo, sabiendo que no hay ningún partido político que cumpla al completo con nuestras expectativas, Señor. Pero, por supuesto, Señor, que nos hables a través de nuestra conciencia, Señor, y tomemos la decisión que tomemos, Señor, lo hagamos coherentemente, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas incluso en estos momentos, Señor, que parecen triviales y que parece que no tienen nada que ver, Señor, con nuestra vida espiritual, pero sí, tienen mucho que ver, Padre. Así que a ti, Señor, nos acogemos y queremos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a tomar las decisiones que sean las convenientes y las necesarias. Gracias, Señor, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve.
vamos a pasar las ofrendas y los diezmos. Así que voy a pedir a los hermanos encargados en esta mañana. Señor, gracias te damos porque tú estás sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos ayudas y nos guardas cada día, Señor, en cada situación de nuestros días, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti, Señor, y sabemos que tú estás a nuestro lado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, hemos podido venir a tu casa, Señor, para alabarte y adorarte, Señor, y poder aprender un poco más de tu palabra, Señor. Gracias te damos por cada uno de los hermanos, Señor, que nos has guardado y nos has cuidado durante esta semana, Señor. Y también te queremos dar gracias, Señor, porque ahora podemos ofrecerte, Señor, un poquito, Señor, de todo aquello que tú nos das, Señor. Gracias por las bendiciones que nos regalas cada día, Señor, y porque sabemos, Señor, que tú nos guardas de todo mal, Señor. Te presentamos, Señor, a las personas enfermas, Señor, que tú estés con ellas, Señor, que sepan que nunca las vas a dejar, Señor, que puedan agarrarse a tu mano, Señor. Y te queremos, Señor, dar gracias también por cada uno, Señor, de las personas que podemos estar aquí, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Bien, pues ha llegado el momento de la exposición de la palabra del Señor. Y como sabéis, estamos ahondando en la palabra del Señor en torno al profeta Zacarías. Debo confesaros que el día en el que yo me embarqué en la tarea de predicar sobre Zacarías, tenía mis dudas, porque siempre se ha considerado Zacarías como un profeta un tanto oscuro, enigmático, con una serie de visiones un tanto difíciles de interpretar, pero de lo que no cabe duda es de que con el paso del tiempo, mientras voy preparando esta serie de sermones, me encuentro con un Zacarías más actual que nunca, E incluso se adapta a la propia realidad en la que estamos coexistiendo todos juntos. Bien, vamos a tener una oración, presentando la palabra del Señor en sus manos para que sea Él el que nos hable, sea Él el que nos ayude a entender qué tiene para nosotros para esta semana que comenzamos. Oremos. Señor y Dios, gracias de nuevo, Señor, por estar en tu presencia, por abrir tu palabra, por encontrar en ella, Señor, esa verdad que tanto necesita este mundo y que tanto necesitamos cada uno de los aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra encontramos respuestas, Señor, a muchas preguntas. Preguntas que nos hacemos en el día de hoy, preguntas que nos hacemos conforme, Señor, la realidad se va imponiendo, Señor, en nuestras vidas. Y te pedimos que tú también sigas hablando como lo has hecho durante tantos y tantos siglos a tantos y tantos siervos, y que podamos, Señor, disfrutar de esta palabra tuya y ponerla por obra. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El texto en el que nos vamos a basar en esta mañana se encuentra en Zacarías, capítulo número 6. He titulado este sermón Coronación, y vamos a ver por qué, la razón de por qué vamos a hablar de la coronación. En tiempos pretéritos de las civilizaciones orientales,
La coronación de un monarca era considerada un evento especialmente significativo y simbólico. La coronación constituía un momento, un punto de inflexión que era de interés para todos y cada uno de los que componían esa nación. No era simplemente la coronación, la asunción personal e individual del poder y del gobierno de toda una nación o de un imperio, sino que la coronación implicaba fundamentalmente una esperanzadora etapa de estabilidad, una esperanzadora etapa de crecimiento y de prosperidad. Lógicamente, como bien sabemos, no todos los que llegaban a ocupar el trono eran queridos por el populacho, ni todos lograban auparse a las cotas de la realeza por medio de cauces legítimos. O sea, la historia la tenemos ahí repleta de reyes que nadie quería. Aquí tuvimos a un tal Fernando VII que le llamaban el deseado, pero de deseado no tenía absolutamente nada. Y tuvimos también varios reyes que se impusieron a través de las armas, destronando y despojando a otros monarcas o a otras personas que legítimamente merecían el trono y se auparon a esas posiciones de la realeza. Pero si atendemos de manera particular a la coronación de un soberano del que se tenían expectativas optimistas y positivas, este acto de la coronación adquiría un sentido tranquilizador, un sentido prudente, un sentido incluso podríamos decir que progresista. ¿Vale? Yo sé que monarquía y progresismo a veces no tienen mucho que ver, pero en aquellos tiempos era algo así. Estas expectativas se convertían en una u otra cosa durante el reinado del monarca, pero en el instante de la ceremonia, de la entronización, la ilusión, la alegría de todo un pueblo se desparramaba abundantemente sobre las áreas económicas, las áreas sociales y políticas de esa nación. La estabilidad que brindaba un rey querido, un rey aplaudido, un rey con buenos mimbres, era sin duda alguna el corazón del desarrollo de una nación en todas las parcelas de la convivencia popular. Nosotros aquí en España tenemos un ejemplo muy gráfico en la persona del rey emérito Juan Carlos I. ¿Vale? A veces nos quedamos con Juan Carlos con lo del elefante. Parece que ya es lo único que ha hecho en su vida este hombre, pero bueno, en fin, ya sabemos que a menudo nos conocen más por los perros que matamos que por las cosas buenas que hicimos. Es lamentable, pero es así. Pues después de como bien sabéis, seguramente, digamos, en torno a la cultura general que todos tenemos de la trayectoria histórica de nuestro país, después de una dictadura nacional católica, retrógrada, censuradora, dura, muy dura como fue la de Franco, se abría la posibilidad interesante para recobrar la esencia de la democracia. ¿Vale? Todos los que lo hayáis vivido, yo lo viví de niño, yo prácticamente ni me enteré. La verdad, yo nací en el 75, precisamente el día que se murió Franco. O sea, para que veáis, pero yo no me enteré mucho. 20 de noviembre del 75. No me pusieron democracia de milagro. Pero bueno, en fin. La cuestión es que se abría un panorama distinto. Se abría un panorama distinto, tal vez un poco de incertidumbre, seguramente, pues por aquellos que todavía estaban en el poder, por aquellos que deseaban retornar a su tierra, porque habían sido desterrados a causa de sus creencias y de sus patrones ideológicos. Pero la transición, como todos sabemos, no fue nada fácil. La transición no fue coser y cantar. No fue se marchó Franco y enseguida ya entró el rey Juan Carlos y ya empezó la democracia. No fue tan sencillo. Lo sabemos todos. Se tuvo que pactar hasta con el mismísimo demonio para poder salir a flote, para poder elaborar una nueva manera de gobierno que no estallara repentinamente en un demoledor golpe de Estado, echando a perder cualquier iniciativa por vivir en libertad y justicia en este país. No fue nada sencillo. La figura del rey Juan Carlos, ya nombrado en aquellos tiempos rey de España, por lo menos para mí, según lo que yo he leído y de lo que yo me he informado, fue imprescindible para relanzar a nuestra nación, para evitar conatos de rebelión militar, para facilitar el proceso de reestructuración nacional. Nadie, pienso yo, en su sano juicio, más allá de que sea monárquico o republicano o ninguna de las dos cosas,
podrá arrebatar a la monarquía en aquel momento el papel conciliador, el papel firme y de estabilidad que logró en los años más críticos de la incipiente democracia que hoy podemos disfrutar. El rey, hoy emérito, que ha retirado, que ha dejado su cargo a su hijo, metería la pata en muchísimas otras cuestiones, ¿vale? La prensa rosa está llena de ese tipo de noticias, ¿vale? Nos enteramos de todos los tejemanejes que han habido dentro de la corte, ¿vale? Los deslices personales y sentimentales que haya podido tener el rey, la caza indiscriminada en safaris africanos. Bueno, sabemos que todos cometemos errores, pero no cabe duda de que no podemos quitarle a una persona algo que realmente cambió nuestra democracia, cambió nuestro destino como pueblo español. El rey metería mucho la pata en otras cuestiones, pero lo que atañe a dar estabilidad y legitimidad a una renovación nacional, nadie puede discutir su altura diplomática y política. Más allá de lo dicho, de que seas monárquico o no lo seas. Después de más de 40 años, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está nuestro país? Después de aquello, pues nuestro país vuelve a convulsionarse. No sé si lo sentís, no sé si lo percibís, pero nuestro país vuelve otra vez a convulsionarse política y socialmente hablando. El bipartidismo que imperó durante más de 30 años, hace un par de legislaturas, que se ha resquebrajado, que se ha atomizado, hasta crear un contexto vacilante en el que el caldo cultivo de la inestabilidad y de la incertidumbre puede dar a luz a un futuro lleno de interrogantes. A día de hoy yo tengo muchísimos interrogantes. Fijaos si tengo interrogantes que no sé ni a quién voy a votar después de comer. Así que ha dicho el hermano que conforme vaya la digestión, pues ya miraremos a ver quién. La cuestión es que, sin embargo, de nuevo está ahí, presente, el rol de la monarquía con su función de intermediación, su función de diálogo, a fin de que todos los partidos puedan comparecer ante él, como veremos estas próximas semanas, para hacerle saber cuáles son sus intenciones en relación a pactos y acuerdos de legislatura. El monarca español, ya despojado de muchas prerrogativas que tuvieron sus antepasados, ¿vale? Ahora ya no puede condenar a muerte a nadie, ahora no puede hacer lo que le dé la gana, ¿vale? Ahora está sujeto a las leyes, como cualquier otro ciudadano. Ya despojado del poder fáctico y absoluto que tenían sobre las masas antaño, del carácter legislador y judicial, sigue siendo, al menos en España, el garante de una estabilidad política que trate de superar las diferencias de criterio, las diferencias de idiosincrasia que manifiestan representativamente los partidos políticos a través de las elecciones generales. Claro, si esto pasa hoy día, ¿cómo no hemos de entender que en los tiempos de Zacarías, el profeta del que vamos a hablar a continuación, una coronación era algo sublime, algo altamente necesario para los destinos de un pueblo exiliado fuesen lo más óptimos posible? Vayamos al texto bíblico. Vayamos ahí a Zacarías, capítulo número 6. Y Zacarías, en su experiencia visionaria, sabéis que en estos últimos sermones hemos hablado de que Zacarías tiene diferentes visiones, pues en esa experiencia de visiones vuelve a tener una visión equina, como aquella que tuvo de aquellos jinetes entre los mirtos, de la cual se acordará siempre Enriqueta. Pues yo le pregunté, ¿qué son los mirtos, Enriqueta? Y se quedó ahí, sorprendida. ¿Vale? Como es la jardinera de la iglesia, pues yo a lo mejor sí que pensaba que lo sabía. Pues hablamos, ¿no?, de esa visión de los jinetes. Y el simbolismo de esta visión precede al oráculo que después comunicará Dios a su siervo. Fijaos, esto es lo que Zacarías contempla en los versículos del 1 al 8. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos. Y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra.
y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Estos 4 carros, tirados por caballos de diferentes colores, de diferentes tonos de pelaje, y manejados por ángeles de Dios, son, como nos dice aquí el profeta, vientos que recorren la tierra en sus 4 puntos cardinales. Son estos carros los responsables de circundar todo el planeta, observando las sazones, observando los tiempos, las circunstancias que ocurren a todos y cada uno de los seres humanos. El desarrollo de las edades en las distintas civilizaciones humanas, y cuando han hecho su trayecto, tienen la misión de informar cumplidamente a Dios de todo cuanto ven y de todo cuanto perciben. Claro, dicen, bueno, pero si Dios es omnisciente, ¿para qué necesita estos caballos? ¿Vale? Podríamos pensar. Algunos podrían pensar que si Dios es omnisciente no necesitaría de estos servidores celestiales. Sin embargo, como siempre que leemos la palabra de Dios, debemos leer estos pasajes con la cautela propia de hermeneutas sinceros e inteligentes. La imaginería y los simbolismos de los que la profecía de Zacarías se nutre, y que son otorgados por Dios de forma enigmática e ilustrativa al profeta, son conceptos que deben ser asimilados por personas que provenían del cautiverio babilónico, que no habían pisado Israel nunca, que se habían educado dentro del contexto pagano, mitológico y politeísta de latitudes lejanas a las de sus antepasados. Estos vientos angélicos nos dice que habían salido por toda la tierra. ¿Y cómo habían encontrado la tierra? Por la tierra la habían encontrado en paz. Había paz por toda la tierra. Algo muy raro, por cierto, cuando parece que aquí en la actualidad se extingue un conflicto o una guerra, parece que aparece otra nueva, o que incluso se multiplica. Es como la hidra de la mitología griega: cuando le cortabas una cabeza surgían 2 más. Vivimos en un mundo repleto de violencia, repleto de conflagraciones bélicas. No vivimos en un lugar precisamente de paz, pero en este caso aquí nos dice el profeta que la tierra estaba en paz. Las naciones se hallaban exentas de conflictos bélicos y era el momento ideal. ¿Ideal para qué? Ideal para la reconstrucción de Jerusalén y para la restauración del espíritu patriótico y religioso de Israel. Unos carros, tal y como notamos en la revelación profética de Zacarías, aquí expuesta, se dirigen al norte, y otros, como vemos, vuelan ágilmente hacia el sur, hacia los territorios de otro de los enemigos permanentes de Israel, Egipto. Sin embargo, Dios, por lo que vemos aquí, Dios determina en su soberana voluntad que su pueblo en la cautividad debe ser liberado a fin de poder edificar Jerusalén. Por eso concede a los carros que se dirigen al norte que estos sean los portadores de las buenas noticias de la liberación, del advenimiento del Espíritu Santo sobre la vida de una nación que había estado sometida y aprisionada en Babilonia. La presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, da el pistoletazo de salida para marchar hacia sus raíces, para marchar a las esencias que sus progenitores habían dejado atrás a causa de sus pecados y a causa de sus rebeliones contra Dios. Volvían a casa. Yo no sé si habéis tenido alguna vez esa sensación. Haber estado apartados durante muchísimo tiempo de tus raíces, de tus orígenes, del lugar donde naciste, donde te criaste, tuviste que marchar por X cuestiones o razones, pero volver de nuevo a tu patria, volver de nuevo a ese lugar en el cual se respira algo distinto, es una sensación muy hermosa, ¿verdad que sí? Hay gente a la que se le arrasan los ojos en llanto. Te vuelvo otra vez. Mi padre siempre me decía, nosotros tuvimos que emigrar desde Cuenca, desde Villar de la Encina, de donde procedemos, tuvimos que emigrar a la Vallbusó, en Castellón. Yo tenía 5 años apenas, y siempre que teníamos la oportunidad de volver otra vez, ¿no?, a la tierra, mi padre siempre decía que en cuanto cruzábamos Contreras, el pantano de Contreras, y dice, se respira otro aire. Y es verdad, no sé, es algo que es del alma, es algo que es del corazón, no es algo científicamente, digamos, probable, pero sí que es algo que en nosotros está. Imaginaos a todo un pueblo que había estado durante 70 años
70 años apartado del lugar, de sus anhelos, de sus sueños, el lugar donde tenían a sus ancestros enterrados, sepultados. La verdad es que saberse liberado de unas ataduras que no te han permitido saborear la autenticidad de tu identidad cultural y religiosa es algo realmente increíble, increíble. Todos aquellos que, profesándose cristianos evangélicos o protestantes, vislumbraron y gustaron de la luz de la democracia y de una cierta tolerancia religiosa, saben exactamente a lo que me refiero. Hay muchos protestantes, muchísimos evangélicos, muchísimos bautistas como nosotros, que cuando vieron la luz de la democracia dijeron, se abren nuevas puertas, nuevas oportunidades, una ocasión única para poder desarrollar con libertad, sin ningún tipo de obstáculo, lo que creemos, lo que pensamos, nuestra fe en Cristo. Pero no siempre la felicidad es completa, hasta que de verdad pasan los años, ¿verdad? Todavía en esos momentos estás como, sí, sí, no, y es algo natural, ¿verdad? Es natural, no siempre la felicidad es completa hasta que de verdad pasan los años y la estabilidad política expresiva y social no se asienta de forma definitiva. Así debieron pensar muchos de los que emprendieron su salida de Babilonia para acompañar a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué. Necesitaban un acto ceremonial que respaldara sus sueños, que apoyara sus anhelos de libertad, que confirmara la realidad de un nuevo amanecer nacional. Era menester realizar un acto de coronación simbólico, mediante el cual reconociese todo el pueblo que eran una auténtica nación, que era dueña de su futuro, que era dueña de la reconstrucción nacional. Necesitaban algo. Eso es algo que suele suceder, sobre todo cuando hay bodas reales, ¿no? Parece que incluso hasta los que son republicanos, pues como que sienten algo distinto, ¿no? Es así. Muchas iglesias locales, ya viendo hacia nosotros, hacia nuestra realidad eclesial, muchas iglesias locales pasan por situaciones similares a esta, a la que pasaban también los expatriados. Sufren periodos de su existencia en la que no existe un liderazgo claro, en las que el liderazgo tal vez toma derroteros contrarios a lo que Dios quiere para su iglesia. Esta iglesia ha pasado por eso, igual que la mía, la Bayusó, también pasó por sus instantes en los que no había un referente donde poder, digamos, fijarse, donde poder encontrar una guía, ¿no? Un liderazgo. Y cuando una atmósfera asfixiante se apodera de la convivencia fraternal y comunitaria, ¿qué pasa? Que muchos huyen despavoridos. Muchos huyen despavoridos por temor a ser dañados, a ser heridos por el desorden, la inestabilidad espiritual que imprime un liderazgo turbio o un liderazgo falto de sabiduría. Y eso también pasa. Cuando aquí, el que viene aquí, está aquí en el púlpito y ese que trabaja pastoralmente se le va la pinza, pues ¿qué hace la gente? Pues como lo que hacía la gente con el Titanic, ¿no? Sálvese quien pueda. A veces pasa eso o no pasa eso. Pasa eso, ¿vale? Hay que reconocerlo. La iglesia en esos momentos comienza una andadura ardua en la que a trancas y barrancas pugna por volver a ser lo que fue, por retornar a los caminos de Dios, por desbancar a personas que hacen más mal que bien a la congregación. Y cuando tras años de dura lid y de un proceso difícil en el que la situación es precaria y crítica, la iglesia levanta de nuevo la cabeza, ¿verdad? Sabe que Dios ha estado trabajando en ella, purgando tal vez a personas tóxicas, reformando y fortaleciendo mentes débiles y frágiles y dando una nueva oportunidad a esta iglesia para retomar el pulso a una dinámica estable, a una dinámica saneada y cada vez más armónica. Y cuando una iglesia encuentra al pastor que se ajusta y se acomoda a la idiosincrasia y se logra una estabilidad, es mucho más fácil trabajar, ¿verdad que sí? Que cuando no hay un referente o cuando este que está aquí de referencia es una referencia nefasta. Con la experiencia de Israel tras su deportación en mente, es posible entender lo que sucede a continuación en el texto bíblico. Zacarías recibe un oráculo por parte de Dios que no solamente se circunscribe a la figura presente del sumo sacerdote Josué, ¿recordáis? A este hombre de las vestiduras, vestiduras bastante sucias, por cierto, que se presenta delante de Dios y que Dios purifica, sino que
esta visión, este oráculo, se circunscribe y llega a tener un alcance mesiánico esperanzador para el porvenir. No solamente se ajusta al presente de un pueblo necesitado de dirección, necesitado de reconstrucción, sino que también se ajusta a lo que está por venir. Versículos del 9 al 13 de Zacarías, capítulo número 6. Vino a mí palabra del Señor diciendo: toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, con mayúsculas, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. 4 personas, como vemos en este texto, son escogidas por Dios para elaborar un evento de coronación muy especial. Ahí tenemos a Eldai, o también conocido como Elem, cuyo nombre significa paciente o que soporta. Tenemos a Tobías, que significa el Señor es bueno. Tenemos a Jedaías, que significa el Señor conoce. Y tenemos también a Josías o Gen, que significa favor. Como bien sabemos, los nombres de personas, sobre todo en el Antiguo Testamento, tienen un simbolismo muy característico. Y si Dios mismo es el que los escoge para que traigan oro y plata para confeccionar las coronas que serían puestas en la cabeza de Josué, el sumo sacerdote, se esperaría que el coronado adquiriese las virtudes que se declaran de cada uno de los nombres de los deportados de Babilonia que aquí aparecen. La paciencia, la bondad, la sabiduría o el favor y la gracia de Dios serían buenos elementos que Josué debía fomentar en su vida con el propósito de ejercer su labor sacerdotal y religiosa según la voluntad de Dios. Pero ser coronado no iba a ser una cuestión puntual de la que alegrarse y regocijarse. Josué debía atender con prudencia y atención a las palabras de Dios, de esas palabras que Dios da a Zacarías para serles transmitidas fielmente. El Señor, después de haber purificado su alma, como ya vimos en otro sermón anterior, después de purificar sus vestiduras sacerdotales, en aquella visión de la que hablamos en otro sermón anterior, puede llamar a Josué como el renuevo, pero renuevo con mayúsculas, como aquel que recogerá el testigo de la ley de Dios que se había extraviado hace más de 70 años. Sería el responsable de comunicar lealmente a cada uno de los que formaban parte del pueblo de Israel de las ordenanzas de Dios, de representar dignamente a Dios en términos religiosos delante del pueblo. No iba a ser un trabajo fácil de reedificar el templo que fue destruido a causa del adulterio espiritual de sus padres. Tenía un gran trabajo por delante. No era, pues a mí me coronan, ahora pues nada, a mandar. Como siempre se ha pensado que son los reyes. Aquí estoy yo y ahora los demás que me hagan el trabajo. No funcionaba así. Su trabajo consistirá, el trabajo de Josué, en recuperar la vida espiritual de toda una nación. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es eso? A veces hay pastores que aterrizan en una iglesia que está completamente devastada espiritualmente. ¿Sabéis lo que se tarda en volver a levantar a toda una congregación devastada espiritualmente? Es un trabajo muy difícil. Pues imaginaos a Josué multiplicado todo esto por 1000. Tenía que levantar el ánimo, tenía que levantar la fe de miles y miles de personas sedientas de Dios y del conocimiento de sus mandamientos. Sin su acción dispuesta y diligente, la inestabilidad sería una carcoma que iría destruyendo, corroyendo las esperanzas de una sociedad que necesitaba una constitución, que necesitaba unas leyes, que necesitaban a un Dios que les guiase. Devolver la gloria al templo, antaño desvaída y disipada por razón del pecado. Dirigir la estabilidad de la espiritualidad de Israel, coordinar sus actividades con las del gobernador de Jerusalén, Zorobabel, serían un desafío
un auténtico desafío, un reto tremendo que con la ayuda de Dios sería posible completar más pronto. ¿Qué tal? Hermanos, como decía antes, dirigir y pastorear una congregación no es simplemente exhibir una capacitación o lograr una encomendación desde la cual dejar que todo funcione sin pegar un palo al agua. Eso no funciona así. El liderazgo espiritual de una iglesia debe responsabilizarse y comprometerse sin fisuras al proyecto eclesial y misionero. Debe demostrar paciencia, mucha paciencia, en multitud de ocasiones y situaciones. Ha de ser pastoralmente misericordioso. Tiene que perseguir el discernimiento y la sabiduría para abordar diferentes planteamientos y circunstancias que se pueden presentar en la dinámica de la iglesia, y ha de propiciar un ambiente acogedor, un ambiente positivo, un ambiente armonioso en el que todos podamos trabajar fielmente delante del Señor. No es fácil, ¿verdad que no es fácil? A veces mucha gente piensa, espero que menos, que los pastores no hacen nada, que los pastores lo único que hacen a la semana es prepararse el sermón del domingo. Sí, hay gente que piensa eso, pero sabemos perfectamente que eso no funciona así. El pastor, el liderazgo dentro de una iglesia tiene un trabajo duro, y eso no quiere decir que sea desagradable. El pastor que de verdad es un pastor disfruta realizando esa labor, disfruta enormemente. Las coronas o las medallas brillantes que muchos buscan al ser nombrados pastores o al ser nombrados diáconos para lograr cuotas de poder e influencia sobre las personas, sin pensar en la auténtica necesidad espiritual y pastoral, se las comerán el orín y el óxido. Pero una vida de entrega, una vida de sacrificio por cada una de las ovejas del rebaño del Señor tendrá su merecido galardón de las propias manos de Cristo cuando comparezcamos ante su tribunal para rendirle cuentas por nuestro llamamiento y nuestro servicio. Tras la coronación de la que nos habla Zacarías, estas coronas serían confiadas a los mismos hombres que aportaron esa plata y aportaron ese oro para hacerlas. Esas coronas serían un recordatorio simbólico de que al fin la estabilidad y el favor de Dios estaban echando raíces entre el pueblo a nivel gubernativo, pero sobre todo a nivel espiritual. Estas coronas señalarían a cuantos todavía dudaban de si volver de nuevo desde Israel a Israel desde Babilonia, que se estaban echando los cimientos de una reconstrucción sólida y progresiva, que los pilares sobre los que se iba a edificar la identidad de Israel se estaban asentando con garantías, que no había nada que temer, porque Dios había enviado a su profeta Zacarías para confirmarles la realidad de un renovado horizonte de prosperidad y fecundidad. Versículos 14 y 15 para terminar. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo del Señor. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor, y conoceréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz del Señor vuestro Dios. La coletilla final de este oráculo divino dado a Zacarías es bastante sugerente, ya que nada de lo que vaya a suceder tendrá lugar si primeramente la obediencia y la atención a la voz profética de Dios no es un hecho. Todo lo hermoso de la reconstrucción, todo lo hermoso de la restauración, todo lo hermoso de la liberación es el resultado del arrepentimiento de los caminos pasados. Es el resultado de la confesión de la necesidad de depender de Dios para emprender una nueva vida. Es el resultado de la determinación de vivir de acuerdo a los designios sabios y perfectos del Señor. Y si no, no se puede hacer nada. Para terminar, hermanos, deciros que lo mismo sucede con la Iglesia de Cristo. Por eso digo que Zacarías sigue siendo actual para nosotros. Lo mismo sucede con la Iglesia de Cristo. Si deseamos como Iglesia crecer, si deseamos como Iglesia madurar, si deseamos como comunidad de fe bautista recuperar a personas que pasaron por nuestra comunidad de fe y que se marcharon en un momento dado porque hubo tiempos realmente traumáticos y críticos en lo que al liderazgo se refiere, si queremos recibir de Dios un avivamiento que nos permita alcanzar a más personas con el Evangelio de Cristo, la obediencia debe ser primordial, porque si no, no iremos a ningún sitio. La fidelidad a la palabra de Dios, hermanos,
La fidelidad al ejemplo de Jesús debe presidir siempre, siempre y siempre nuestros deseos de ser una comunidad de fe en expansión y en fructificación. Vamos a tener una oración. Sí, Señor, cada vez que escuchamos tu palabra profética, Señor, nos acordamos, Señor, de la gran necesidad que tenemos de seguir obedeciéndote, de seguir cumpliendo tu voluntad en todos los niveles, de seguir siendo personas comprometidas a la misión, Señor, que tú nos has encomendado, Señor, a la necesidad de ser fieles, Señor, a tu Evangelio, Padre. Sigue aumentando nuestra fe, sigue haciéndonos madurar, Señor, en tu palabra, y sigue dándonos, Señor, estabilidad espiritual, Señor, para poder emprender grandes cosas por amor de tu nombre, Padre. Guíanos, Señor, como iglesia, a serte, Señor, adeptos en todos y cada uno de los momentos de nuestras vidas, Señor. Y que esta época, Señor, de presunta libertad, Señor, nos pueda facilitar, Señor, el hecho de seguir proclamando tus buenas nuevas de salvación, Señor, a aquellos que lo necesitan, y a recuperar y restaurar a aquellos que un día formaron parte de tu pueblo, pero que hoy están apartados por circunstancias que tú bien sabes, Señor. Te ponemos en tus manos estos motivos, Señor, dándote gracias por tu palabra, por la manera en la que tú nos hablas, Señor, y dándote gracias, Señor, porque tú cuidas de tu pueblo aquí en Carle. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, nos ponemos en pie para entonar la doxología y vamos a pedir a nuestro Señor para esta nueva semana que Jesús nos llene de gracia divina, que el Padre amoroso nos dé su sostén y que el Santo Espíritu se nos comunique siempre, todos los días, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros hoy y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día.